Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este martes 25 de mayo, después de varios hechos, ¿no? Varios hechos que eh, han constituido y concitaban la atención de todo el país. El primero, diría así, el que más concitó esta atención fue la transmisión de mando, esta de un hecho democrático en donde los discursos de doña Guadalupe Llori, la presidenta de la Asamblea Nacional, y el discurso del señor Guillermo Lasso, presidente electo y ahora ya presidente en funciones, dejaban entrever el país que se quiere construir, ese país democrático, con diferencias, con dificultades, pero con una serie de, yo diría, grandes frases, tanto de doña Guadalupe Llori como las del presidente. Un recuerdo al expresidente Jaime Roldós, que estuvo presente en varias partes de los discursos y referencias. En fin, esa la parte, digamos, del caminar de la República, pero también está lo de José Augusto Briones, ¿no? Eso que tiene que estar claro que debe pasar, porque esa parte, en cambio, nos demuestra que el Ecuador tiene gravísimos problemas, no solo en seguridad, sino esta parte tomada por la corrupción, que además amenaza con cobrar víctimas con... No sería, dicen, el primero en que ha muerto en virtud de lo que estaba pasando en la corrupción. Hay otros casos, hay otras cosas que hay que investigar. Y claro, la tarea de la fiscalía está como abrumada. Y luego viene para Quito el tema de la alcaldía, ¿no? ¿Qué pasa con los gerentes? El alcalde anuncia revisión de nombramientos, la gerente del metro renuncia antes de que revisen el nombramiento. No ha durado, creo que ni 3 meses. Pero en fin, esto es lo que al mismo tiempo de que se da un impulso el día de ayer con los discursos y la posesión, más la posición de los ministros. Este es el país que tenemos este momento y para el análisis, pero además para esta visualización que se puede hacer de los discursos, hemos invitado al señor doctor Simón Pachano, al señor doctor Vladimiro Álvarez y al doctor Ramiro Rivera para visualizar y escuchar de ellos qué mensajes les dejan, a más de lo que podríamos decir, el país estuvo siguiendo a los tiempos, siguiendo muy de cerca el hecho democrático, ¿no? Doctor Simón Pachano, buenos días, bienvenido. ¿Cuál es su primera impresión del discurso del señor presidente de la República? Pero además, no solo como respuesta a doña Guadalupe Llori, el propio discurso de Guadalupe Llori. Bienvenido, Simón, buenos días. Gracias, buenos días, Francisco. Un saludo y un gusto estar con Ramiro, con Vladimiro y por supuesto con la audiencia. Y realmente a mí me causó una sorpresa muy positiva, muy agradable, escuchar los dos discursos que se dieron ayer. El de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, fue un discurso cargado, digamos así, de aspectos muy positivos y de un simbolismo muy grande como correspondía precisamente a esta primera ocasión en que una representante, mujer y de los pueblos indígenas, llega a la presidencia del legislativo. Ella habló de una apertura del país, de que era la importancia del diálogo, fue muy enfática en recalcar la importancia del diálogo, el pedido de apertura del gobierno hacia todos los sectores. Algo que me llamó la atención positivamente, insisto, es su alusión a la necesidad de generar condiciones adecuadas para la inversión extranjera, con seguridad jurídica, en fin, ¿no? Y la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, ¿no? Y ella lo planteó como un hito, a este momento un hito de cambio en el Ecuador. Uh -huh. Y este discurso
tuvo la misma connotación En la respuesta se el podría decir. presidente. Sí, se podría casi decir que era una respuesta o quizás un dúo Ujú. al unísono. Ellos, la presidenta de la Asamblea y el presidente de la República, tuvieron los mismos conceptos. El del presidente de la República es muy importante destacar cómo él utilizó en el buen sentido de la palabra, por supuesto, la figura del expresidente Roldós, precisamente a causa de que se cumplían 40 años de su fallecimiento, pero sobre todo creo yo que hizo un enlace, un enlace con la transición a la democracia. El hecho de que Jaime Roldós haya sido el primer presidente del periodo democrático y traer a la memoria sus frases, sus posiciones, creo que nos ponía precisamente en este plano de decir, estamos nuevamente en un proceso de transición a la democracia, que es en lo que enfatizó el presidente Lasso. Y por otro lado también esa alusión al presidente Roldós significaba fortalecer o reconfirmar este desplazamiento hacia el centro que ha tenido el presidente Lasso desde la segunda vuelta. Su triunfo se debe fundamentalmente a ese desplazamiento hacia el centro, a esa adopción que él hace de una serie de posiciones que han sido tradicionalmente de los sectores más progresistas digamos, del centro y del centro izquierda, y ahora se sitúa plenamente en eso. Y creo que todo esto abre una serie de expectativas que esperemos se vayan cumpliendo y que son muy importantes para el país. Claro, y ahí sí, lo que dice cómo recibe el país en el audio uno el presidente electo es lo siguiente. Recibimos un país con históricos niveles de desempleo, un país que ha deslumbrado por su incapacidad para hacer frente a una pandemia brutal, pero que países en similares condiciones encararon de forma más ordenada, eficiente y sobre todo libres de corrupción. Un país donde los culpables engordan sus bolsillos mientras los más inocentes, ecuatorianos recién nacidos, ni siquiera pueden llenar sus estómagos. Donde los indicadores de desnutrición crónica infantil están entre los más altos de la región. Un país con lacerantes desigualdades entre el mundo rural y el urbano. Un país que le ha fallado a su juventud en educación y en creación de oportunidades, que mantiene en el más humillante olvido a sus jubilados, donde ser mujer no es solo un factor de desventaja, sino de peligro existencial. Y al saludar al señor doctor Vladimiro Álvarez, esta parte del Estado de la Nación, y ahí yo le pido también un pequeño análisis. El señor presidente Moreno, quien dejaba la presidencia, de acuerdo a la ley, todo eso se supone debe presentar el informe del Estado de la Nación a la Asamblea Nacional. Ese hecho no se dio, quizá por las circunstancias, quizá porque protocolariamente lo han armado así, pero no se dio. Pero como contrapartida a ese hecho que no se dio, el señor presidente Lasso dice en estas frases el estado de la nación, y el estado de la nación es precario. Doctor Álvarez, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, y gusto poder compartir este panel con Simón Pachano, con Ramiro Rivera y obviamente con los radioescuchas de Radio Democracia. Efectivamente, tal como se ha comentado, el acto de posesión del presidente Guillermo Lasso ante la Asamblea Nacional, ante el país y ante el mundo, el día de ayer fue un acto no solamente simbólico y protocolario, sino que fue realmente el planteamiento
de lo que podría ser el cambio en el Ecuador. Dejar de lado, según los discursos tanto de Guadalupe Llori como de Guillermo Lasso, dejar de lado el odio, la confrontación, la persecución, la corrupción, que ha sido una de las características de los últimos gobiernos, sobre todo el de Rafael Correa, dejar esto de lado para buscar, mediante el diálogo, consensos que lleven a un nuevo país, un país de concertación. Y perdónenme aquí la obsesión en mis expresiones, durante muchos años yo he venido planteando esa necesidad de que exista una gran concertación nacional entre los diversos sectores políticos y sectores sociales, económicos y de toda la población ecuatoriana, en que se establezca con claridad la definición de cuál es la sociedad que tenemos y cuál es la sociedad que queremos. ¿Cómo hacerlo? ¿A través de quiénes? Sin pensar únicamente en este nuevo gobierno, sino pensando en lo que debe hacer este gobierno y los futuros gobiernos por el bien del país. La situación crítica descrita por Guillermo Lasso, obvio en ausencia de un discurso y de informe a la nación por parte del presidente saliente Lenín Moreno, nos deja en claro que es muy crítica la situación en que ha quedado el país, la situación en que el gobierno de Guillermo Lasso toma el mandato y las responsabilidades que tiene que cumplir. No solamente él, también lo ha dicho Guadalupe Llori con mucha claridad y en un excelente discurso, las responsabilidades que tienen que cumplir los asambleístas, que no son solamente legisladores, son también fiscalizadores, las responsabilidades que tienen que cumplir todos los ministros, funcionarios públicos, el código de ética que ya ha definido Guillermo Lasso y, en definitiva, las responsabilidades que tenemos todos los ecuatorianos por un país mejor. Claro, y además de lo que usted nos dice, pero también como que enfrenta a todos cuando dice nos han fallado los gobernantes, ¿no? Un poco como diciendo no han estado a la altura de todos, y reivindica una cosa que sí es bueno hacerle notar. Se siente muy orgulloso de representar a este pueblo, con todas las dificultades y los condicionamientos que tiene. El señor Lasso, al referirse a nos han fallado, dice lo siguiente: nuestros gobernantes nos han fallado. Ellos no han sabido estar a la altura del sacrificio de nuestra gente, verdadero ejemplo de trabajo, ni tampoco han sabido aprovechar los ingentes recursos que la naturaleza nos ha dado. Nos han fallado por la sencilla razón de que traicionaron a nuestros principios fundacionales. En medio de tanta rencilla y lucha intestina, cedieron a la peor de las debilidades políticas, la tentación autoritaria. Se dedicaron al obsceno culto del caudillo, aquel Mesías que supuestamente todo lo sabe, pero todo eso cambia este 24 de mayo. E iniciamos la lucha para recuperar el alma democrática de nuestro país. Empieza por las cosas más básicas. Comienza por no acumular más poder en la figura del presidente de la República, porque la experiencia nos dice que quienes buscan todo el poder luego terminan buscando clemencia por los crímenes que ocurren cuando ese poder se les va de las manos.
Doctor Rivera, en medio de este, digamos, de esta evaluación, incluso podríamos decir, por lo que nos recordaba Simón Pachano, a las alusiones al presidente Roldós, en los 40 años desde el retorno hay falencias, no ha habido cumplimiento. Claro, algunos dirían de esos 40 hay que mirar los últimos 14. Pero sí, el presidente Lasso hace una dura crítica a la dirigencia política, a quienes nos han gobernado, nos han fallado, dice, y nos replantea lo que pudo haber sido también el siglo pasado, doctor Rivera, el caudillismo, ¿no? Ese caudillismo que no tiene a veces ni pensamiento, ni Dios ni olvido, pero se plantea también lo del presidencialismo. Doctor Rivera, Ramiro, bienvenido, buenos días. Y muy buenos días. Obviamente comparto lo que ha señalado Simón y Vladimiro. Creo que conviene agregar, diríamos, de que el día de ayer millones de ecuatorianos que estuvieron atentos a este acto de trascendencia histórica sintieron un enorme alivio, yo diría una satisfacción, una suerte de frescura, cierto optimismo y también certidumbre, porque a los años vemos a un jefe de Estado que se posesiona y a una presidenta del Parlamento que se expresa con una visión común, yo diría con una visión complementaria, porque el discurso de la presidenta Yori es un discurso austero en el lenguaje, corto en su extensión, pero profundo en su contenido. Nos exhorta a la unidad, nos exhorta a la libertad, nos exhorta a reconocer que somos diversos, pero podemos ser comunes y complementarios. Convoca a que se expresen todas las voces. Es un discurso democrático y conciliador, y a lo que se agrega la intervención del presidente Lasso, que yo diría fue todo un alegato por la democracia, por la república, por el poder limitado, por el respeto a las instituciones. Cuando Guillermo Lasso formula una crítica de enorme altura al fenómeno del caudillismo, está un poco poniendo su dedo en la llaga histórica del Ecuador, que tiene que ver, yo diría, con la misma fundación, no solamente de la República, sino con el proceso libertario. No nos olvidemos que aún los líderes libertarios de las guerras independentistas eran también aficionados a los gobiernos perpetuos, el propio Simón Bolívar. Y entonces, claro, el alegato de Guillermo Lasso es en función de reivindicar la institucionalidad, de reclamar las raíces, diría yo, originarias o primigenias de la Ilustración y del pensamiento liberal. Es un discurso que no tiene adjetivaciones, que no tiene insultos, porque de alguna manera repele, diríamos, o reprimenda los fracasos que tuvieron los gobiernos anteriores, obviamente sin discutir las circunstancias que a cada presidente le tocó, pero es un discurso que convoca la unidad, es un discurso que también implica 2 o 3 alusiones cultamente fuertes al presidente saliente, cuando dice que nuestro país ha deslumbrado por su incapacidad para hacer frente a la pandemia. Es un poco reclamarle al gobierno saliente. O cuando hace alusión y dice el pueblo maravilloso que tenemos al que un mandatario puede aspirar, en alusión a la expresión del expresidente cuando decía que necesitaba un mejor pueblo. Pero también diríamos en el discurso del presidente, sin que tratemos de buscar arbitrariamente puntos de confrontación, hay una, yo diría, cortés advertencia a la Asamblea. Sí. Y la cortés advertencia a la Asamblea es cuando dice que hasta que el pueblo decida lo contrario, respetaré
la institucionalidad actual. Yo pienso que más allá de eso, donde el presidente está diciendo, miren, si nosotros no nos ponemos de acuerdo, tendré que recurrir al soberano para que tome una decisión. Aquí cabría exhortar a lo que de alguna manera hizo alusión la presidenta Llori del Parlamento Nacional, es decir, a buscar puntos de encuentro, a buscar puntos de coincidencia, a buscar puntos de visión común para que el Ecuador siga adelante. Tendríamos que esperar que el Parlamento no sea una instancia de bloqueo, de prejuicios ideológicos, de dogmas y cárceles y candados, sino exhortar a que en este momento tan especial de la historia ecuatoriana, donde tenemos posibilidad de recuperar las institucionalidades democráticas, también lograr este binomio, esta complementación que el presidente Lasso lo señaló, un crecimiento económico con justicia social, con equidad, con equilibrios sociales, que nos permita la cohesión de un país disperso, fragmentado, heterogéneo, enfrentado con niveles altos de conflictividad, de desencuentro y de encono. Respiramos frescura, respiramos libertad, respiramos optimismo. Y quizá esperemos que este sea quizá la parte en la que han coincidido los tres es esta nueva visión, este impulso a la democracia, esta necesidad de consolidarlo, pero no estuvo ausente la parte de no habrá persecución, pero definiendo qué se considera persecución, porque si no todo el mundo cree que aquí hace lo que le da la gana y cuando van a juzgarle es persecución y no consecuencia de los hechos que no podían hacer. Pero esto dijo también sobre este tema el presidente Lasso. Se acabó la persecución política en el Ecuador. Yo no he venido a saciar el odio de pocos, sino he venido a saciar el hambre de muchos. Seré el jefe democrático de un Estado democrático. Mi fuerza no nacerá de cuán alto alce la voz para gritar, sino de cuánto escucharé al pueblo antes de hablar. Una democracia donde nadie sea señalado como vendepatrias o enemigo de la patria y cuyos únicos enemigos sean la enfermedad, el analfabetismo, la desnutrición, la violencia de género. Ese es el mandato del 11 de abril último. Y claro, y en consonancia con eso está presente doña Guadalupe Llori. El presidente cuando dice no hay persecución ni he venido con odio, no deja a un lado que las instituciones deben resolver los problemas generados por la administración. Simón, en virtud de todo esto, el presidente demuestra un respeto a la institucionalidad y, como Ramiro nos recuerda, a esta que está vigente. El micrófono, Simón. Sí, esas partes que hemos escuchado del discurso se complementan con otras en donde él hace una declaración, digamos, podría decirse doctrinaria republicana, de la división de poderes, del respeto a las otras funciones. Y ahí se enmarca lo que acabamos de escuchar respecto a que no habrá persecución, en fin. Y creo que esto también se relaciona muy directamente con lo que hizo después ya como una de los primeros actos, ya como presidente en funciones, que fue la eliminación del reglamento a la ley de comunicación y su anuncio de que enviará una ley de libertad de expresión para reemplazar a esta ley de comunicación. Entonces, creo que si vamos, digamos, si vemos estas declaraciones y si vamos por ese camino, me parece que el presidente tendrá una, digamos, una posición que será muy coherente con lo que él ha dicho respecto
a esta refundación, llamémosle así, de la democracia, y me imagino logrará algo que es fundamental, que es conseguir el apoyo de la Asamblea para sus acciones, para digamos, ir hacia adelante. Y creo que ese es un tema que debe preocuparnos, porque si bien digamos, nos entusiasman estos discursos de principios, el problema grave que tenemos ahora es cómo se van a aplicar, cómo se va a poner en práctica, cómo se va a materializar lo que el presidente anunció en su discurso y lo que la presidenta del Congreso también. Sabemos que la mayoría que se conformó en la Asamblea para la elección de autoridades es una mayoría, digamos, Precaria casi. muy frágil, muy precaria, que apenas llega con las justas a los 70 que marcan la mayoría absoluta, pero que precisamente por eso la falta de un legislador puede ponerla en cuestión. Y sabemos que del otro lado va a haber una arremetida fuerte de parte de dos sectores que van a ser muy duros con el gobierno, que son el correísmo y el Partido Social Cristiano. Entonces, me parece a mí que hay que comprender muy cabalmente el discurso del presidente, esta posición demócrata y republicana y liberal a la vez, que son los tres grandes componentes de la democracia, ¿no es cierto? Pero pensar cómo se va a materializar eso. Esperemos que no tenga que llegar a esto que ya fue referido en esta conversación de hasta que las condiciones El pueblo decida lo contrario, ¿sí? ameriten o el pueblo lo decida, porque por ahí podríamos estar pensando, ¿no es cierto?, en la muerte cruzada o en alguna de esas cosas que no le haría bien al país porque entraríamos en una etapa de inestabilidad. Esa inestabilidad, pero al recordar, y ustedes le escuchaban y han dicho al expresidente Roldós, a Jaime Roldós, decía al tomar como gran base el pueblo pide agua, ¿no es cierto? Y esto fue lo que se dijo aprovechando la frase de Jaime Roldós. Agua, agua. Este es un país que tiene sed de agua. El tiempo ha pasado, varios gobiernos han ido y venido, pero los problemas permanecen. El primer punto donde debemos encontrarnos es en nuestra ruralidad, donde nuestros hermanos del campo sufren aún más la escasez de servicios como agua potable y alcantarillado. Hoy, al rememorar un año más de la prematura partida del presidente Roldós, hacemos nuestras sus palabras. Y claro, al hacer nuestras, como dice el presidente Lasso, sus palabras, doctor Álvarez, nos recuerda ese país del año 79, de retorno a la democracia, de la consolidación de partidos políticos, de agua, y claro, no es pues el mismo sentido del agua del 79, ciertamente, porque uno piensa en la electrificación rural, piensa en los mismos. Recuerdo incluso este rato una propaganda que no tenemos este rato, pero decía, el país avanza y la democracia construye, y veíamos los canales de riego, ¿no? Ya con la agüita ya estamos mejor. Y esa era una respuesta de esa época. Doctor Álvarez, esto que ha sido, como dice Simón y Ramiro, una declaración de principios, una base sobre la que hay que construir, se va a topar con una realidad que es la del Ecuador, recursos y administración, y ahí ha hecho una invitación al sector privado. ¿Cómo observa esta parte, doctor Álvarez? Bueno, dentro de los diversos tópicos que ha mencionado Guillermo Lasso en su discurso de posesión, obviamente está el tema de la reactivación económica. Y en esto ha sido importante el señalamiento que hizo de alguna manera, sin mencionarlo específicamente,
dejar de lado esta obsesión que ha habido en el gobierno de los últimos años, en los gobiernos de los últimos 14 años, de hacer referencia a la soberanía nacional para dejar de tener relaciones internacionales con otros países y con organizaciones multinacionales que de alguna manera coordinan el apoyo económico a los distintos países. Por ejemplo, en el gobierno de Rafael Correa, independientemente de los organismos multilaterales de carácter económico, también dejó de lado convenios internacionales para combatir el narcotráfico, convenios internacionales para coordinar acciones e información de inteligencia en materia de seguridad. Yo tengo la certeza de que con lo mencionado por Guillermo Lasso sobre estos temas, se recuperará, se retomará esas relaciones de nuestro país con otros países, y él ha mencionado específicamente Colombia, Perú, Estados Unidos, la Unión Europea, para fortalecer las relaciones que permitan, a su vez, desarrollar aún más el sistema económico en nuestro Ecuador y el sistema de seguridad que es tan importante. Claro, y ahí entonces, Ramiro, esta parte que el doctor Álvarez rescata con ese mensaje, queda pendiente también entonces esta idea, que no la descarte, como dice Simón, pero que podría generar ya una alteración. Esta de consultar al pueblo, de ver si es que no hay esta unidad nacional, este acuerdo que solicita el presidente y que solicita también doña Guadalupe Llori. En estas condiciones, el Ecuador de este encuentro tiene posibilidades de sustentarse en esos dos discursos, sabiendo que hay que trabajarlo en ese variopinto mayoría y precaria que existe, Ramiro. Bueno, yo decía en un artículo que hoy lo publica El Universo, le decía que al presidente Lasso le espera una larga cuesta, una larga y empinada cuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo comprendemos los ecuatorianos con absoluta claridad, que la tarea de rehacer las instituciones de la democracia, que la tarea de reimplantar un modelo de apertura de mercado que implique inversión extranjera, que implique nuevas formas de relación laboral, respetando las conquistas, garantías a la inversión para que venga dinero, haya empresas, haya empleo, simplificación de la tramitología para facilitar el emprendimiento de los jóvenes. Es una tarea que no depende exclusivamente de las facultades del presidente, a pesar que siempre dijimos que en el contexto de la Constitución de Montecristi, el presidente casi es omnipotente y todopoderoso, lo que los politólogos o los sociólogos han calificado como hiperpresidencialismo o presidencialismo absoluto. Va a ser necesario la concurrencia de la voluntad política de la mayoría. Y Simón lo ha dicho y los ecuatorianos lo constatan. El acuerdo en el Parlamento es muy frágil. Si usted quiere, Francisco, muy endeble. Es decir, va a necesitarse un trabajo diario aunque esta palabra se ha desvalorizado, de cirugía, de inteligencia, un esfuerzo de diálogo con el Parlamento. Pero los tiempos corren.
Un gobierno no tendría viabilidad como el de Guillermo Lasso si es que demora 6 u 8 meses de un famoso, entre comillas, diálogo hasta entenderse con sectores que no entienden el camino de la prosperidad y de la equidad en el futuro. Y si no, Fíjense si no ustedes que entiende, Ramiro, no quieren, porque no está en el proyecto de ellos, no lo van a aceptar. Pero claro, ahí el presidente va a tomar decisiones y las debe tomar o no. Exactamente. Si advertimos a lo largo del discurso una suerte de columna vertebral o un eje de centralidad, fue la alusión a los ciudadanos. Yo sé que esta palabra está desgastada, pero hay una especie de convocatoria a ciudadanizar. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que probablemente la relación de comunicación del gobierno que ha nacido y que se inició el día de ayer va a ser una relación que le va a dar prioridad a lo que entienden y comprenden los ecuatorianos. Por eso es la convocatoria de decir, hasta que el pueblo no me diga lo contrario, yo respetaré la institucionalidad actual. Probablemente el camino no es necesariamente la muerte cruzada, porque eso habría que esperar un año y generará una enorme tensión y conflictividad. Pero las consultas populares también puede ser un poco para que un jefe de Estado busque la legitimación de los ciudadanos frente a temas que necesita un país ante los cuales una parte de las élites o de las clases de dirigencia derrochan ceguera, radicalismo o incomprensión, de tal manera que habrá que esperar que en la asamblea haya, yo diría, generosidad, apertura, no los tradicionales, Francisco, cálculos electorales o las mezquindades o esta especie de candados de dogmas que tenemos desde la Guerra Fría o desde prejuicios ideológicos. No significa que las visiones ideológicas no cuenten o las visiones programáticas, pero tenemos que entender que o nos unimos o el presidente Lasso tiene éxito o en algún momento puede venir el retorno del caudillismo, porque si bien Guillermo Lasso tiene una expresión que dice terminó la era de los caudillismos, sí, me parece que desde lo positivo es un exagerado optimismo, porque un problema de la política ecuatoriana es su alta personalización y la presencia preeminente de los caudillos. Claro, y ahí entonces el discurso de cuando dice en el audio 8, compañeros, de la unidad nacional, hace alusión a todos. ¿Será alguna alusión especial, Simón, al Partido Social Cristiano que, más que como partido, parecería que los líderes, los voceros, que al fin y al cabo son la representación de esos partidos, terminan con un resentimiento por no haber hecho lo que ellos creían que había que hacer para buscar una mayoría distinta a la que existe, pero que el presidente interpretó y en algunos casos, y así se ha dicho públicamente, de mejor manera lo que se dijo el 11 de abril a través del voto. Esto dice el presidente Lasso sobre la unidad nacional. Hago un llamado a la unidad nacional. Un llamado a la unidad que debe de ser atendido cívicamente, porque nuestra lealtad va más allá de unas siglas, va más allá de los colores de un partido. Nuestra lealtad es, ante todo, con el amarillo, azul y rojo del Ecuador. Y ahí están, sí, si bien los colores de la bandera son esos, claro, uno podría decir amarillo, azul el de él y el rojo de los sectores que están, para interpretar, para dar, pero Simón, ahí hay una realidad que se acaba de generar por esto de lo que ha dicho Ramiro, tomar decisiones sobre el responder a la ciudadanía que votó por el presidente Lasso. ¿Se puede interpretar de qué manera nomás, Simón? Y yo creo que cuando una persona como Guillermo Lasso, en la situación en que él está, hace un llamado a la unidad, está haciendo un llamado
al conjunto de las fuerzas políticas y sociales del país, y como él lo dijo en varias ocasiones, a la ciudadanía, a la llamada sociedad civil. ¿Por qué digo esto? Porque poniéndonos en la dura realidad, en la cruda realidad, hay que considerar que Guillermo Lasso tiene de origen, digamos así, un apoyo del 20%, que es lo que saca en la primera vuelta. Los otros votos, el resto de votos con los que logra esta remontada impresionante, que es el candidato que mayor remontada ha hecho en elección de segunda vuelta, ¿no? Y esos, 150%. esos votos no son propiamente de él, son votos que en la primera vuelta optaron por otros candidatos. Y entonces esa es una realidad que tiene que considerar. El segundo aspecto de esta cruda realidad es que su bloque legislativo es minoritario, absolutamente minoritario, menos del 10% de los integrantes de la Asamblea. Entonces, en esas condiciones, cuando él hace un llamado a la unidad, está haciendo un llamado a todos, está haciendo un llamado a todos, pero creo que tampoco puede ser él ni quienes analizamos esto ingenuos de pensar que todos le van a escuchar y todos van a acudir a esa unidad. Yo creo que el correísmo no va a acudir a esa unidad. El correísmo no se va a plegar a eso. El correísmo quería eh, presentar una imagen muy amigable, muy democrática, incluso en este proceso de transición inicial, para lograr algo que sabíamos lo que era la impunidad para sus dirigentes. Una vez que no consigue eso, el correísmo va a ponerse en una posición muy dura, que ya está. El Partido Social Cristiano no creo que sea el principal receptor de ese mensaje, porque el Partido Social Cristiano ha tenido la costumbre larga, muy larga, y cuando digo larga es de varias décadas, desde el órgano legislativo, bloquear a los gobiernos para imponer políticas de él. En estos días yo he estado leyendo el libro de Yamil Maguad y sus colaboradores, cómo Se dolarizamos dolarizó. al Ecuador, así dolarizamos al Ecuador, ¿no? Y es muy interesante ver cómo el expresidente, por ejemplo, hace referencia a la aprobación del impuesto del 1%, que fue uno de los factores del feriado bancario, fue uno de los factores de agudización de la crisis económica. ¿Quién lo puso? Jaime Nebot como jefe de bloque del Partido Social Cristiano, y el gobierno tuvo que aceptarlo. Lo dice el expresidente Maguad en la parte correspondiente, ¿no? Y recordemos eso, recordemos las leyes Prole, cómo se aprobaron, con una presión del Partido Social Cristiano cambiando lo que le correspondía, lo que Lo que le interesaba más. interesaba y le favorecía. Entonces, no son socios confiables, no son socios confiables. Creo que el mensaje debe ir mucho más a ese electorado que le dio el voto en la segunda vuelta, a esos partidos, y conversar mucho más seriamente. Ahí hay temas que son muy complicados. El tema de la minería, el tema del agua mismo, el tema del agua que no... que a mí me apena que Yacu Pérez haya tomado la decisión que tomó porque pudo haber sido un buen interlocutor en estos temas. Pero bueno, se quedan interlocutores como la propia presidenta de la Asamblea o como algunos otros dirigentes del propio Pachacuti. Entonces, esos temas van a tener que tratarlos con mucho cuidado. Pero al gobierno, ¿qué le conviene en este momento? Poner por delante la urgencia del combate a la pandemia. Y el combate a la pandemia puede ser no solamente, que sí es principalmente, pero no solamente, vacunación de una altísima proporción de ecuatorianos para parar el contagio, pero debe ser el leitmotiv, el punto inicial de una reingeniería del sector sanitario en general del país, no solo de salud, una reingeniería en el sentido de mirar qué tenemos de infraestructura, qué tenemos de equipamiento, qué tenemos de personal, qué tenemos de presupuesto.
y hacer toda esa reingeniería, incluyendo, y por eso digo sanitario, incluyendo agua, incluyendo canalización, alcantarillado, podríamos tener un gran programa que concite, digamos así, el acuerdo nacional en torno a eso, que es muy concreto y que Y que se además inicia va a la ya. base, ¿no? Va a la Entonces, base, es quizá también base económica exactamente, eso, ¿sí? Vladimiro, exactamente. de lo que nos dice Simón y Ramiro, hay una parte que el señor presidente Lasso se refiere. Claro, hace referencia a la presidenta de la Asamblea, pero en esa referencia tiene, en el audio 10, tiene el señor presidente Lasso una alusión al país. Y es esto lo que dice Simón. Quizá el Partido Social Cristiano no siempre ha sido el mejor aliado, pero es un gran operador político y tiene una representación. Quizá habrá que reconstruir esa parte, pero como dice Simón, son estas otras. Si hacemos un plan aprovechando la vacunación para ver en dónde estaban las falencias de esta debacle de la salud, podría dar. Pero esto le decía el señor presidente Lasso a doña Guadalupe Llori. ¿Quién hubiera dicho algún día que un ex banquero y una lideresa indígena proveniente de la Amazonía llegarían a presidir al mismo tiempo estas dos funciones del Estado? ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién se hubiera atrevido siquiera a mencionarlo? Sin embargo, aquí estamos los dos, señora presidenta. Aquí estamos los dos, listos para servir y sobre todo ansiosos por trabajar en conjunto para bien del país. Ese es el asombroso poder que nos da la democracia a quienes sí creemos en ella. Y claro, y le pone de base, ¿no? El diálogo, la democracia. Y yo a ratos pensaba, digo, sí, esto es un tema que se ha ido construyendo. ¿Quién hubiese dicho? No, los que apostaron por retornar en el 79 y usted fue ministro de Estado en esa época, Vladimiro. Miguel Tangamash, Mérita Quiñones, Perfecto Vivero, indios, negros, mestizos, Yanchapaxi, llegaron a ocupar como méritos propios, sí, pero además como una demostración de ese camino. Y entonces ahora no es quien hubiera pensado, es lo que ustedes han dicho, o sea, retomar lo que se inició en el 79, Vladimiro. Realmente la situación en este momento de alguna forma tiene que ver con lo que ocurría en 1979, con el retorno a la democracia. Uno de los temas fundamentales, uno de los problemas fundamentales que se vivió en el gobierno de Jaime Roldos y luego en el de Osvaldo Hurtado Larrea fue que el retorno a la democracia traía un inmenso peso de los casi 10 años, una década de dictaduras previas. Y la propia sociedad quedó mal acostumbrada, y yo lo dije en múltiples oportunidades como ministro de Trabajo y luego como ministro de Gobierno de Osvaldo Hurtado, que uno de los mayores desafíos del gobierno de Jaime Roldos y luego del gobierno de Osvaldo Hurtado fue enseñar a la ciudadanía lo que es vivir en democracia. ¿Por qué? Porque habían muchos sectores de diverso tipo, sectores empresariales, sectores sindicales, laborales, en fin, de diversa naturaleza, que creían que en el nuevo gobierno podían exigir que se impongan decisiones que no estaban previstas en la norma constitucional. Esta reeducación, entonces. Sí, realmente exigían de alguna manera que el gobierno
por ejemplo, meta preso a los trabajadores que estaban haciendo una huelga. En otros casos, los trabajadores pedían que el gobierno meta preso a los empresarios que incumplían con determinadas obligaciones empresariales, y eso no se podía hacer. Debía seguir un proceso especial, un procedimiento de acuerdo con la Constitución. Entonces, en este momento, luego sobre todo del gobierno de Rafael Correa, que puso un mal ejemplo de lo que es el autoritarismo, de lo que es un gobierno presidido por un presidente que imponía su voluntad por encima de cualquier cosa y vociferaba diciendo que él era el jefe de todos los poderes del Estado. Ahora, a pesar de que en el gobierno de Moreno ha habido una transición en ese sentido, gran parte del desafío de Guillermo Lasso es lo que ha declarado reiteradamente, que todo se hará de acuerdo con las normas constitucionales vigentes. Y en eso es importante, de alguna forma, retomar el criterio de cuál debería ser la Constitución que nos rija. La Constitución que puso en vigencia Rafael Correa, que es una Constitución que brinda un marco apropiado, propicio para el presidencialismo exagerado, o, de acuerdo con una consulta popular, retornar a la vigencia de la Constitución del 98, que brinda mayores seguridades democráticas. Yo creo que es sumamente importante esto, es sumamente importante que la ciudadanía participe con sus criterios, y algo que me parece fundamental, el mantener permanentemente diálogos para lograr consensos, acuerdos, y dejar de satanizar los acuerdos. Hay que llegar a estos consensos sobre objetivos nacionales, no sobre intereses personales. Y esos objetivos nacionales que estén vigentes en el gobierno que acaba de iniciarse y en los próximos gobiernos, a mediano y largo plazo. Ramiro, si esto que nos acaba de decir con la experiencia de Vladimiro, y la experiencia de ustedes, de Ramiro, de Simón, es los primeros pasos, sin duda es una mochila pesada la Constitución de Montecristi. Está pendiente algunas cosas en la propia Asamblea, no sé si se las pueda impulsar. Algunos han llegado a plantear que a través de una consulta, ¿no? Ahí no hay muerte cruzada, una consulta, poner en vigencia nuevamente la del 98, quizás reformada, pero las alusiones es que ahí habría regresión de derechos. ¿Cómo plantearnos entonces, si es tan pesada, como nos recuerda Vladimiro, si es tan pesada y dura esta realidad montada, cómo hacemos para que regresemos a esta reconstrucción y reeducación democrática, Ramiro? Realmente la circunstancia es bien compleja. Probablemente el propio presidente Guillermo Lasso, que habría que decir viene demostrando un evidente talante de estadista, de preparación, de experiencia, de lucidez, va a darle enorme prioridad a asentar la variable de la viabilidad y de la gobernabilidad. Porque mi temor es que si optamos por la línea del confrontamiento, tomando en cuenta la debilidad que se tiene cuantitativamente al interior de la Asamblea, no sé qué resultados podrían dar. No sé si los ecuatorianos estén esperando 1 año, 2 años de confrontamientos, de tensiones y de roces.
El capital político que tiene el presidente Lasso no es propio. Le es, diríamos, en el mejor de los términos, y algo así lo insinuó Simón, prestado. Porque en la dinámica de la segunda vuelta electoral, la gente no es que vota a favor de, la gente vota en contra de. Y aquí lo que determinó que del 19 se pase al 53% fue un voto absolutamente anticorreísta, que es lo que con fina inteligencia Guillermo Lasso lo advierte, luego recula de una aparente apertura a un eventual entendimiento con el correísmo y señala que no va a traicionar el mandato de los ecuatorianos. Entonces, no sé si meterse en una consulta plebiscitaria para escoger la constitución del 98, que no es simple porque tenemos la Corte Constitucional, tenemos un camino de procedimiento constitucional. Tendría yo el temor de que sean atajos donde vayamos a mayor conflictividad. Probablemente en la circunstancia actual, los líderes sensatos el liderazgo de Pachacuti y las figuras sensatas de la CONAIE tendrán que darle importancia, por ejemplo, al factor de la conducción de la CONAIE. Si gana al interior de la CONAIE el señor Isa, que es un radical extremo, un intransigente, un incendiario, vamos a tener graves problemas. Pero me parece que un manejo prudente del presidente, que medie con un éxito en el tema de la vacunación y la conquista de mayor legitimidad, una cercanía con la ciudadanía, un fortalecimiento de su legitimidad y credibilidad, le va a dar mayor fortaleza para que en el Parlamento los sectores aliados que están con él, me refiero fundamentalmente a Pachacuti y a Izquierda Democrática, entiendan que es el momento de empujar el Ecuador hacia adelante. No sé si el Ecuador o el presidente o el gobierno tengan energías para meterse en una nueva vorágine de conflictividad. Sabemos que con el correísmo no se cuenta para rehacer las instituciones democráticas, porque el leitmotiv de ellos en este momento es el derecho de la corrupción al olvido o el derecho a la impunidad. Entonces, el camino que probablemente... Sí, Francisco. Ese camino no, lo que pasa es que la gran reacción frente a eso fue muy duro y el presidente lo interpretó bien al encontrar ese acuerdo. Les voy a pedir a los tres entonces. Es decir, sí, perdón, Ramiro. No, Francisco, sigue, por favor. No, les decía que les voy a pedir a los tres para concluir más allá de este mensaje que ustedes han encontrado democrático, con ilusión, con retos ciudadanos, ya ponerlo en ejecución, esta base, estos principios, como ha dicho Simón, va a ser el trabajo que Ramiro advierte, ¿no? Que es un trabajo en donde ojalá no se desgaste por las tensiones. ¿Qué recomendaciones le damos frente a este discurso a la ciudadanía? ¿Qué deberíamos hacer como ciudadanos? Y eso les pido a los tres para concluir este diálogo. Simón. Bueno, yo creo que la recomendación que podemos hacernos a nosotros mismos es precisamente escuchar este llamado a la unidad nacional, este llamado a que lo que viene es un tema no solamente del gobierno, y no solamente del gobierno y el legislativo, sino de los otros actores políticos y sociales en los cuales nos incluimos nosotros, aunque no formemos parte de una organización. Y no quisiera dejar de decir que sí, la consulta popular e incluso la muerte cruzada, que puede aplicarla en los 3 primeros años de su mandato y no en el último, pueden ser unos instrumentos que tiene el presidente. Pero esos instrumentos de democracia directa, que como se los conoce, tienen que ser muy cuidadosamente preparados, muy cuidadosamente, porque puede salir el tiro por la culata, digamos. Entonces hay que tener cuidado también con eso.
Y en este cuidado, Vladimiro, el que se pueda acudir a, o no convertirla tampoco en una democracia plebiscitaria, pero sí acudir a que se refuerce quizá aquello de que entiendan Pachacutic, Izquierda Democrática, los independientes y el propio Partido Social Cristiano, que es un momento distinto. ¿Es posible, Vladimiro? Bueno, yo creo que es muy importante que los asambleístas disidentes, llamemos de alguna manera, que no están incluidos en los 70 votos con los que se ha logrado consolidar de alguna manera la estructura de la Asamblea Nacional y que responden a un criterio de diálogo permanente también con el Ejecutivo para poder llegar a acuerdos. Yo creo que esos asambleístas disidentes, como he llamado yo, deberían tomar conciencia de que la ciudadanía en general apoya y está de acuerdo con los criterios de unidad y de diálogo y concertación que han manifestado tanto el presidente Guillermo Lasso cuanto la presidenta Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional. Y en definitiva, que la ciudadanía, sería el mensaje básico, que la ciudadanía esté atenta a apoyar todo lo que sea posible por llegar a diálogos constructivos que permitan esa tan ansiada concertación nacional que encuentre la forma de estructurar una sociedad más libre, más justa, más solidaria y sobre todo una sociedad más humana. Esa sociedad más humana pasa por lo que ustedes nos han dicho, por ciudadanizar la democracia, porque como Simón y Vladimir han dicho, porque no perdamos de vista nuestras propias participaciones. Ramiro, entonces es el reto de organizar la sociedad y de ese diálogo del gobierno encontrar estos interlocutores. Y los líderes del país, la élite de la dirigencia, deberá entender eso, Ramiro. Sin duda, Francisco, lo que le espera al presidente Lasso no es sencillo, no será fácil, será difícil. Difícil por la destrucción de la institucionalidad, difícil por la enorme fractura social que existe, pero fundamentalmente difícil por la magnitud de la crisis económica. Porque tenemos en este momento una gran cantidad de demandas, de intereses, de expectativas acumuladas que algún momento puedan rebasar. Tenemos tensiones, tenemos una sociedad hipersensible y tan golpeada que no está dispuesta a asimilar un golpe más por más leve que sea. El ejemplo es Colombia. El espejo es Chile, lo que pasó hace algunos meses. Entonces, en esta circunstancia, valorizando el empeño y la voluntad política del presidente, la voluntad política de la presidenta de la Asamblea Nacional, sí cabe formularnos un exhorto y decir, para salir de esto dependemos de la unidad de todos, sin exclusiones. Aunque haya sectores que se autoexcluyan en su propia agenda donde subalternos intereses se pongan por encima del interés general o del bien común, un exhorto a la razón, a la racionalidad, a la sensatez. De esta crisis no podremos salir adelante y de la demolición de la institucionalidad no se podrá rehacer si no hay un mínimo de comprensión, un mínimo de encuentro de los actores políticos y sobre todo del protagonismo de la ciudadanía para afianzar el deseo de la mayoría absoluta de los ecuatorianos. Me parece que la mayoría total de los ecuatorianos anhelamos de que el gobierno del presidente Lasso tenga éxito, sea exitoso, salga adelante.
Porque si entendemos eso, vamos a entender que si a un gobierno le va bien, a todos los ecuatorianos también nos va a ir bien. Y eso es bueno por el futuro y el porvenir. Y eso es entonces, esa es la parte. Yo quiero agradecer al doctor Simón Pachano, al doctor Vladimiro Álvarez y al doctor Ramiro Rivera, que nos han acercado un poco más a este discurso que está, sí, con grandes frases, con grandes momentos, pero que tiene y convoca la participación de todos. Muchas gracias, Simón, muchas gracias, Vladimiro, y muchas gracias, Ramiro. Un buen día, un gusto saludarles. De inmediato volvemos, luego de este corte, con el análisis, en cambio, de este discurso y la economía del Ecuador. Ya regresamos. La revista de opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa,